Hola, bienvenidos a Herramientas Básicas para la Solución de Problemas. Mi nombre es Manuel Iñán y soy experto en solución de problemas. He ayudado durante más de 25 años a decenas de empresas alrededor del mundo a resolver problemas de calidad y productividad. Y también he entrenado a cientos de personas en diferentes países, en las diferentes técnicas y herramientas para la solución de problemas. El día de hoy estaremos hablando de una de las 7 herramientas básicas para la solución de problemas, y este es el diagrama de Pareto. Pues bien, empecemos. El diagrama de Pareto es una representación gráfica sobre la frecuencia con la cual se presentan diferentes elementos, diferentes eventos, diferentes categorías, diferentes factores. Este diagrama representa o trata de mostrar el principio de Pareto, que también es conocido como el principio del 80-20. Todos los problemas son multifactoriales, pero el 20% de los factores generan 80% del problema. A ese 20% de factores que generan 80% del problema les llamamos los factores vitales. Mientras que el resto de los factores, el 80% de los factores, generan solamente 20% del problema. Y a esos factores le llamamos los factores triviales. Entonces, evidentemente, la recomendación es enfocarnos en el 20% de las causas que generan 80% del problema. La representación gráfica, como les comento, es una gráfica de barras que consta de los siguientes elementos. Tiene, por un lado, en el eje de las Y, algo que llamamos la frecuencia absoluta. Por otro lado, tenemos las categorías, los elementos, los factores, las causas, etcétera. Digamos A, B, C, D, E, las diferentes categorías, causas, factores. Y por otro lado, el otro eje, tiene 2 ejes de las Y, es lo que llamamos la frecuencia relativa acumulada. Y después, mediante barras, hacemos una representación de con qué frecuencia se presenta cada una de las categorías, cada uno de los elementos, cada uno de los factores en un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, en el mes pasado, A se presentó X número de veces. Eso está relacionado con una frecuencia. B se presentó otra cierta cantidad de veces. C se presentó con esta frecuencia, D con esta frecuencia y E con esta frecuencia. Siempre se presentan desde la más frecuente a la menos frecuente. Siempre están ordenados desde la que se presentó más frecuentemente hasta la que se presentó menos frecuentemente en ese periodo de tiempo. La barra está relacionada al eje de la frecuencia absoluta. Algunas personas representan, en lugar de usar frecuencia absoluta, utilizan frecuencia relativa, y en lugar de decir A se presentó 50 veces, B 30 veces, C 10 veces, lo que dicen es A se presentó 25% de las veces, B se presentó 20%, C se presentó 15%, etc. Y entonces aquí lo que usan es frecuencia relativa. A mí en lo personal me gusta más usar la frecuencia absoluta. Por otra parte, tenemos otro elemento que es una gráfica de líneas. Y esta gráfica de líneas se grafica, pero con la frecuencia relativa acumulada. En porcentaje diríamos, A se presentó N porcentaje de las veces. A y B se presentaron M porcentaje de las veces. A, B y C ocurrieron O porcentaje de las veces. Entonces lo que hacemos es una curva en donde se va acumulando la frecuencia con la cual se han presentado las cosas. La intención justamente es identificar cuáles son el 80% de las veces, cuáles son las causas que generan ese 80% de las veces, el 20% de las causas que generan el 80% del problema.
Mi experiencia es que en la mayoría de los problemas, estoy hablando de problemas de calidad, por ejemplo, o problemas de productividad, pero hablamos de problemas de calidad, generalmente estamos hablando de 2 o 3 variables las que generan la mayor variabilidad en el proceso y por lo tanto, si controlamos esas 2 o 3 variables, reduciremos de manera muy importante los defectos que se presentan en el producto, en el servicio, etc. No necesariamente tiene que ser una relación 80-20. En ocasiones la relación es 5-95. El 5% de los factores te generan el 95% de la variabilidad. Pero bueno, el principio es identifica cuáles son los pocos vitales y enfócate en los pocos vitales. ¿Cuándo utilizo el diagrama de Pareto? En el tema de solución de problemas, yo utilizo más que un Pareto, hago una cascada de Paretos. Y lo utilizo para, número 1, la selección del proyecto. Y número 2, para ir priorizando, para priorizar cómo voy a ir atacando el problema o cómo voy a ir resolviendo el problema. Por ejemplo, yo lo que digo es, tengo desperdicio de material por diferentes fallas de calidad. Y entonces tengo scrap, desperdicio de material, por falla A, falla B, falla C, D y E. La que se presenta más frecuentemente es esta característica de calidad, en donde está fallando más frecuentemente. Hay daño debido a esta causa, dimensionales o lo que fuera, ¿no? Resistencia al impacto, dependiendo de lo que estemos hablando, dureza, lo que fuera, alguna característica de calidad. Para esta característica de calidad, hago un siguiente diagrama de Pareto. Y por ejemplo, en este diagrama de Pareto, yo lo que digo es, bueno, pues, ¿cuáles son las máquinas en las cuales se presenta el problema? Pues en las máquinas X, las máquinas Y y la máquina Z. Y bueno, pues veo que la máquina X es aquella en la cual se presenta la mayor cantidad de material que se desperdicia debido a esta falla, a la falla A. Y dentro de la máquina X, ¿qué productos hacemos? Bueno, pues hacemos los productos 1, 2 y 3 y 4, vamos a decir, hacemos 4 productos. Bueno, pues hacemos nuestro diagrama de Pareto también y vemos que el producto 1 es el que tiene más frecuentemente falla por esa característica en esa máquina. Por lo tanto, pues me voy a enfocar en el producto número 1 porque ahí voy a atacar primero el problema. Una vez que encuentre las causas y las soluciones para el producto número 1, pues entonces puedo hacer la réplica para el resto de los productos. Una vez que encuentre para la máquina X, bueno, para el resto de las máquinas y así sucesivamente. Entonces me sirve mucho para seleccionar en qué voy a trabajar y justificar. ¿Y por qué? Pues porque aquí es donde tengo el mayor impacto. Y después para priorizar con qué voy a atacar primero, que es lo de mayor impacto, segundo, tercero, cuarto. Pues bien, a continuación veamos un poco sobre la historia del diagrama de Pareto y después veamos cómo se hace un diagrama de Pareto. Para hablar de la historia del diagrama de Pareto, es imprescindible hablar de 3 personajes históricos. 1. El italiano Vilfredo Pareto. 2. El norteamericano Joseph Juran. Y 3. El japonés Kaoru Ishikawa. Vilfredo Pareto. El economista y sociólogo italiano Vilfredo Pareto, también conocido como el Conde de Pareto, pertenecía a una familia noble de origen genovés y el título nobiliario le fue heredado por su padre. Vilfredo Pareto observó a finales del siglo XIX que aproximadamente el 80% de la tierra cultivable en Italia estaba en manos del 20% de los tenedores de tierra. Al analizar otros países europeos y otras áreas de la economía y la sociedad, encontró que este patrón de distribución desigual de la riqueza era común, lo que lo llevó a generar una regla general, a la cual posteriormente se le llamó el principio 80-20 o principio de Pareto.
a pesar de que Vilfredo Pareto en su momento no lo llamó de esa manera. El fenómeno de distribución desigual es un hecho recurrente en sistemas sociales y económicos, aunque en realidad no siempre sigue exactamente la proporción 80-20. Por ejemplo, a nivel mundial, el 1% más rico ha acaparado casi 2/3 partes de la nueva riqueza generada desde el 2020, valorada en $42 billones. En México, el 0.1% de las familias concentra el 22.3% de la riqueza neta del país y el 1% posee el 87.9% de los activos financieros del país. Joseph Juran. Joseph Juran, Edward Deming y Kaoru Ishikawa son conocidos como los padres de la gestión de la calidad moderna. El ingeniero eléctrico Joseph Juran nació en Braila, Rumanía, y emigró a Estados Unidos con su familia en 1912, y comenzó su carrera en Bell Telephone Laboratories, donde se interesó por la calidad. Juran promovió un enfoque integral en la gestión de calidad que implicaba involucrar a todos los niveles de la organización e integrar a la calidad en el diseño, producción y servicio. Uno de sus aportes más influyentes es la trilogía de Juran, que describe 3 procesos clave para gestionar la calidad. 1. Planificación de la calidad, identificar las metas y traducirlas en procesos medibles. 2. Control de la calidad, monitorear el desempeño y comparar los resultados contra los estándares. Y 3. Mejora de la calidad, buscar oportunidades para elevar los estándares mediante mejoras continuas. Juran tuvo un papel crucial en el desarrollo de la calidad en Japón durante los años 50, ayudando al país a convertirse en un líder global en manufactura de alta calidad. En la década de 1940, el entonces ya consultor y experto en calidad Joseph Juran adoptó la idea de Pareto y la aplicó al ámbito de la gestión de calidad. Juran lo denominó la regla de los pocos vitales y los muchos triviales, destacando que, en los sistemas de calidad, el 20% de las causas suelen generar el 80% de los problemas. Esta adaptación fue un hito clave, ya que trasladó el concepto de la economía a la resolución de problemas en la industria y los negocios. Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa nació en Tokio, Japón, y estudió en la Universidad Imperial de Tokio, donde obtuvo un título en química aplicada. Comenzó su carrera en Nissan Liquid Fuel Company y más tarde trabajó en iniciativas de calidad en varias organizaciones japonesas y fue profesor de la Universidad de Tokio y presidente de la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros. Aunque Pareto y Juran sentaron las bases conceptuales, fue Kaoru Ishikawa quien convirtió esas ideas en una herramienta gráfica práctica. Durante la década de 1950, Ishikawa desarrolló el diagrama de Pareto, una representación visual que organiza las causas de un problema en función de su impacto o frecuencia, ordenándolas de mayor a menor. Este diagrama permitió a las organizaciones identificar de manera clara y rápida las pocas vitales causas que requieren atención prioritaria. Ishikawa promovió el uso de las 7 herramientas básicas de calidad, las cuales son simples y accesibles para resolver problemas de calidad. Las 7 herramientas básicas de calidad son diagrama de Pareto, hoja de control, diagrama de causa-efecto, histograma, diagrama de dispersión, gráfico de control, estratificación. Estas herramientas fueron diseñadas para ser utilizadas por todos los empleados, no solo por especialistas, fomentando una cultura de calidad en toda la organización. Resumen.
Vilfredo Pareto descubre el principio de desigualdad de distribución de la riqueza, al cual posteriormente se le llama principio 80-20 o principio de Pareto. El principio de Pareto, desarrollado en economía, es aplicado por Joseph Juran al ámbito de calidad, teniendo un enfoque para su uso en los niveles gerenciales y de tomadores de decisiones en las empresas. Kaoru Ishikawa desarrolla el diagrama de Pareto como lo conocemos hoy en día y lo hace parte de una de las 7 herramientas básicas de calidad, popularizando e implementando su uso entre los niveles operativos de las organizaciones. Pues bien, hagamos un diagrama de Pareto utilizando estos datos. Estos datos supone que son número de eventos que se han tratado relacionados a primeros auxilios en un cierto periodo de tiempo. Lo primero que hay que hacer es ordenar los diferentes elementos, los diferentes conceptos, desde el más frecuente hasta el menos frecuente. Y es lo que voy a hacer a continuación. En lugar de poner todo el concepto, voy a poner la letra con la cual he identificado cada uno de ellos. Entonces, pondré, por ejemplo, concepto y frecuencia absoluta. El concepto más frecuente es herida en manos, así que C tiene 30 eventos. El segundo vendría siendo quemadura en brazos, que es D, con 23. El siguiente vendría siendo objetos caen en los pies, A, con 15. Después seguiría golpe en piernas, B, con 10. Luego seguido de salpicadura en cara, E, con 7. Después golpe en cabeza, que es este de aquí, que tiene 3, vendría siendo G con 3. Y finalmente tenemos caídas, que se lastima la cintura. Entonces F, ha habido en ese periodo de tiempo, hubo 2 eventos. Una vez que tenemos la frecuencia absoluta, vamos a calcular la frecuencia relativa. Este 30, ¿qué porcentaje representa del total? Este 23 eventos, ¿qué porcentaje representa del total? Y eso haremos una nueva columna que sea justamente la frecuencia relativa. Así que tenemos que hacer la suma de todo lo que tenemos aquí. 10, 15, 20. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 9. Son 90 eventos. La frecuencia relativa entonces será 30 entre 90. De hecho, voy a hacer aquí el cálculo. Voy a poner aquí los cálculos. Voy a poner 30 entre 90, 23 entre 90, 15 entre 90, 10 entre 90, 7 entre 90, 3 entre 90 y 2 entre 90. Si lo quiero expresar en porcentaje, será todos ellos, cada uno de ellos, por 100, para sacar porcentaje. Pues bien, haré los cálculos. Pues bien, ya tenemos la frecuencia relativa, lo cual nos dice que C, que viene siendo el tema de herida en manos, en un cierto periodo de tiempo se ha presentado 30 eventos y esos 30 eventos representan el 33.33% de los 90. D, que viene siendo el tema de brazos, entonces se ha presentado en 23 ocasiones y en esas 23 ocasiones las quemaduras en brazos representan el 25.55% del total y así sucesivamente con cada una de ellas. El siguiente elemento que necesitamos es la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Y lo que necesitamos es ir acumulando, sumando las frecuencias relativas.
El primer elemento pues es 33.33%, que viene siendo la frecuencia con la cual se ha presentado C, que es el tema de manos, herida en manos. Ahora bien, el siguiente elemento es la suma de C más D, herida en manos más el tema de quemadura en brazos, que viene siendo 58.88%. Es el 33 más el 25. 58.88 más 16.67 vendría siendo la suma de C más D más A. Y entonces esto nos da 75.55% de las veces. 75.55 más 11.11 sería 86.66. 86.66 más 7.77, 94.44. 94.44 más 3.33, 97.77. Y 97.77 más 2.22 nos da 99.99, pero es un tema de redondeo en el segundo dígito. En realidad nos debería de dar el 100% de las ocasiones, la suma de todos los conceptos. Con esto ya tenemos los elementos necesarios para construir el diagrama de Pareto. Así que, pues construyamos el diagrama de Pareto. Como habíamos comentado, por un lado vamos a tener la frecuencia absoluta, Y aquí tenemos, voy a poner el 0. Bueno, aquí pondré el primer eje. Aquí pondremos 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y esta es la frecuencia absoluta. En el eje de las X tendremos entonces las causas de primeros auxilios. Y bueno, pues la causa más frecuente es C, seguido de D, seguido de A, B, E, G y F. Y bueno, aquí pudiéramos poner ya el detalle. Aquí tenemos el tema de manos, aquí tenemos el tema de brazos. A viene siendo el tema de objetos que caen en los pies. B viene siendo golpes en piernas. E viene siendo el tema de salpicadura en cara. G viene siendo el tema de golpes en cabeza. Y caídas o cintura. Y ahora lo que sigue es graficar la frecuencia absoluta para cada una de ellas. Así que, por ejemplo, el problema de herida en manos se presenta en 30 ocasiones. En ese periodo de tiempo se ha presentado en 30 ocasiones. Así que pondré una barra en donde se ha presentado en 30 ocasiones. D se ha presentado en 23 ocasiones. Así que D se ha presentado en 23 ocasiones. Objetos que caen en los pies se han presentado en 15 veces. 15 de las ocasiones. B, que viene siendo el piernas, se ha presentado en 10 ocasiones. E, se ha presentado en 7 ocasiones. G, en 3 ocasiones. Y F se ha presentado en 2 ocasiones.
Bien. El siguiente elemento vendría siendo el eje justamente de la frecuencia relativa acumulada. Y la frecuencia relativa acumulada pues nos da hasta un máximo, vamos a poner aquí, un máximo del 100%. La mitad de eso, más o menos aquí, voy a poner un 50%. Entre estos dos es un 75%. Entre estos dos es un 25%. Y esta es la frecuencia relativa acumulada. Bueno, y ahora sigue la gráfica de líneas, en donde la gráfica de líneas lo que me dice, voy a graficar estos valores. Manos es el 33%, contra esta gráfica que es 25, más o menos vamos a poner que aquí sería el 33%. 58% es C y D. 58 viene siendo pues más o menos por aquí. 75.5% vendría siendo CDA. 75%, poquito más de eso, pues vendría siendo por aquí. 86% es el siguiente, que incluye a B. 86%, bien, incluye a B. 94% incluye a E. 97% incluye a G. Y 100% incluye a F. Entonces, si uno de esos puntos me daría más o menos algo como eso. ¿De acuerdo? Y esa es la frecuencia acumulada. En este caso, bueno, pues yo veo que entre estos tres, se genera el 75.55% de las veces. Casi el 80%, si yo buscara el 80%, por ejemplo, más o menos sería por aquí el 80%, bueno, pues tendría que enfocarme, 80%, tendría que enfocarme, pues, en estos tres elementos, más o menos. Y eso me daría el 80%. El 80 es un poquito más arriba, quizás por aquí. Y eso sería el 80% de las veces. Enfócate en guantes para cuidar las manos, también cubrir los brazos y pues quizás zapatos de seguridad, tema de casquillos en los zapatos, etcétera, para evitar el tema de pies. Y entonces enfocarme en esas posibles causas. El diagrama de Pareto realmente tiene una enorme cantidad de aplicaciones en cualquier ámbito. Por ejemplo, si ustedes lo aplican para un negocio, ustedes podrían ver las ventas, justamente cuál es el producto que ustedes más venden o cuál es el servicio que más venden, o bien ver sus ventas por cliente para ver a qué cliente es al que ustedes venden más, etcétera, etcétera. Las quejas, bueno, pues es el concepto por el cual se quejan más sus clientes, entonces también podrían hacer su diagrama de Pareto. En el ámbito personal podríamos hacer un tema de Pareto, un diagrama de Pareto para ver en qué estamos gastando nuestro dinero y ver justamente cuál es el 20% de las causas sobre las cuales se nos va el 80% de nuestro dinero y poner especial atención, especial control en esas cosas, en esas pocas causas. O podríamos ver el tiempo. A veces decimos, oye, se me fue el día y no hice nada, no sé en qué se me fue el día. Bueno, empezar a registrar en qué estamos utilizando nuestro tiempo y determinar, bueno, las causas, las razones por las cuales usamos nuestro tiempo para ponerle especial atención a aquellas cosas en las cuales se nos está yendo la mayor cantidad de nuestro tiempo y ver si podemos hacer algo para resolverlo. En fin, realmente es ilimitado la cantidad, la aplicación que pueden tener de esta, una de las 7 herramientas básicas para la calidad. Pues bien, ahora pasemos a ver cómo hacer un diagrama de Pareto en Excel. Para hacer un diagrama de Pareto, lo único que necesitamos es tener los elementos, conceptos que queremos graficar
así como la frecuencia con la cual cada uno de ellos se ha presentado en un cierto periodo de tiempo. Para hacer el diagrama de Pareto tenemos dos opciones. Opción número 1, bueno, primero seleccionar la tabla en donde tenemos los datos a graficar y los elementos a graficar. Seleccionar en la parte superior insertar. Después oprimir el icono gráficos recomendados. Seleccionar la pestaña todos los gráficos. Y después oprimir histograma. En el histograma vemos la segunda opción, que es el diagrama de Pareto. Oprimimos clic sobre él y simplemente oprimimos aceptar. Y de esta manera ya tenemos nuestro diagrama de Pareto, en donde, como ustedes pueden ver, tenemos aquí los elementos graficados de forma descendente desde el más frecuente hasta el menos frecuente. Podemos añadir la frecuencia con la cual se ha presentado cada una de ellas en la parte superior derecha. Hacemos clic y añadimos etiqueta de datos. Y aquí vemos que 30 veces se ha presentado la primer elemento y 23 veces el segundo, y así sucesivamente. También podríamos poner el título, por ejemplo, Pareto de causas de primeros auxilios. Y también podríamos en la gráfica, en la parte derecha, poner leyendas si así lo queremos, o bien podríamos poner títulos en los ejes. Por ejemplo, si añadimos títulos en los ejes, podríamos poner, esta es la frecuencia absoluta, podríamos poner directamente frecuencia absoluta, o bien, por ejemplo, primeros auxilios en los últimos 6 meses, por poner algo. Y aquí de este lado, del lado derecho, al eje le podríamos llamar frecuencia relativa acumulada. Y en la parte inferior pues van los elementos que queremos graficar. Por ejemplo, causas de primeros auxilios. Listo. Tenemos una segunda alternativa que es mucho más rápido, para lo cual voy a borrar este diagrama de Pareto y lo voy a volver a hacer. Nuevamente seleccionamos la tabla en donde tenemos los elementos a graficar con su frecuencia, oprimimos insertar y nos vamos directamente al icono en donde se encuentran este gráfico de barras, en donde son gráficos estadísticos, insertar gráficos estadísticos. Podemos oprimir ahí y seleccionar el segundo. Este sería el diagrama de Pareto. Oprimimos clic y nuevamente nos vuelve a aparecer el diagrama de Pareto. Y bueno, el resto pues es lo mismo que hicimos hace un momento. Como ustedes pueden ver, es sumamente fácil y rápido. En esta sección hablaré sobre 5 cosas. Una de ellas, la primera, son algunas consideraciones que hay que hacer sobre el diagrama de Pareto. La 2 y la 3 son errores muy comunes, muy frecuentes cuando se hace un diagrama de Pareto. Y la 4 y 5 son algunas recomendaciones con respecto a, nuevamente, el diagrama de Pareto. Pues bien, empecemos. Cuando se hace un diagrama de Pareto, lo más frecuente es tener la frecuencia con la cual ocurren ciertas cosas. Y a esto yo le llamo la ocurrencia. Por ejemplo, en el diagrama que hicimos vimos que las manos, los brazos eran lo que más frecuentemente ocurría, los incidentes más frecuentes. Pero por ejemplo, lo último que veíamos era el tema de cabeza
o el tema de caídas, que era lo que menos frecuentemente ocurre. Ahí estamos graficando la frecuencia con la cual ocurrieron los incidentes. No obstante, en ocasiones lo que nos interesa no es necesariamente la frecuencia, sino la severidad. Por ejemplo, el impacto de una caída puede ser mucho mayor que una cortadura en una mano. Por ejemplo, un golpe en una cabeza puede tener consecuencias mucho más grandes que, pues no sé, en un brazo, que nos demos algún rasguño, por ejemplo. Entonces, no estamos graficando la severidad, estamos graficando la ocurrencia, la frecuencia con la cual ocurren las cosas. Vamos a poner un ejemplo general. Tengo un diagrama de Pareto en donde yo tengo que la causa de desperdicio, de falla de calidad, de lo que fuera, es A, B, C, D, son los más frecuentes. Tengo pues mi gráfica de barra ordenada desde la más frecuente hasta la menos frecuente, por ejemplo, y bueno, tengo mi gráfica acumulada, por ejemplo, de frecuencia acumulada. No obstante, si bien A es el más frecuente y B es el segundo en frecuencia, a lo mejor el costo que esto está impactando para el negocio es C, el más costoso. Si yo hiciera un diagrama de Pareto por costo, por ejemplo, sería este número de eventos en este ejemplo. No obstante, si yo hiciera un diagrama de Pareto por costo con respecto a los mismos elementos, a lo mejor encuentro que D es más costoso, luego que C, luego que A y luego que D, por ejemplo. Y bueno, pues entonces veré que el evento, si bien no es el más frecuente, es el segundo en frecuencia, en costo es el que me impacta más. Y C, que es el tercero en frecuencia, sería el segundo en costo. Mientras que A, que es el más frecuente, pues a lo mejor es el tercero en costo. Entonces, puede ser, aquí por ejemplo estoy graficando el impacto, que viene siendo en cierta medida la severidad. Y acá estoy viendo el número de eventos. Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que queremos graficar o qué es lo que queremos ver o qué queremos concluir. Por ejemplo, para la selección de proyectos, típicamente, pues yo utilizo más el tema de costo. Mientras que para definir, por ejemplo, en qué material, en qué producto ocurre más ese defecto, bueno, pues entonces uso los eventos, el producto A, el producto B, el producto C, veo los eventos. Entonces, todo dependerá de qué es lo que queremos concluir o qué es lo que queremos observar. Será graficar uno o lo otro, pero no podremos graficar ambos. A veces el de más frecuencia no es el de más impacto y viceversa. Pues bien, vamos a hablar ahora sobre el segundo elemento. El segundo elemento, tiempo de recolección de datos, es un error muy frecuente. El periodo que necesitamos para recolectar datos para hacer un diagrama de Pareto. Evidentemente necesitamos tomar una muestra representativa. ¿Pero qué significa representativa? Suficientemente grande para representar la población que quiero medir, lo que está ocurriendo en el proceso que quiero medir. En ocasiones queremos hacer un diagrama de Pareto con muy poquitos datos o con un periodo de tiempo muy pequeño, el cual no es representativo de lo que puede estar ocurriendo en el proceso. Pero en ocasiones ocurre lo contrario. Vamos a suponer que yo estoy graficando una cierta característica de calidad en el tiempo, en donde aquí este no es un diagrama de Pareto, sino una cierta característica de calidad, y luego tengo un cambio importante en el proceso. Yo tengo un límite superior de especificación de esa característica, límite superior de especificación de esa característica de calidad a lo largo del tiempo. Y evidentemente, pues yo tengo algunos defectos o algunas, no sé, material fuera, scrap, lo que fuera, en donde tengo piezas que están saliendo mal. Y yo quiero hacer un diagrama de Pareto y tomo estos datos para hacer mi diagrama de Pareto. Pero
momento, algo pasó aquí en el proceso, algo cambió en el proceso. De forma que estos datos no son representativos de la situación actual. Debería de eliminar estos datos y solamente hacer el Pareto con estos datos. Bueno, en este ejemplo prácticamente no tendría ya defectos. Pero lo que quiero decir es, a veces hay cambios importantes en el proceso porque hicimos una intervención, cambiamos una materia prima, cambiamos un procedimiento, entrenamos a las personas, etc. Y tomamos un periodo de tiempo muy grande, demasiado grande, en donde incluimos el proceso antes de las mejoras y después de ciertas mejoras, de forma que ese Pareto no es representativo de la situación actual. Así que no necesariamente más tiempo, más datos es mejor. Tenemos que identificar muy bien cuál es un periodo de tiempo suficientemente grande para que sea representativo, pero no tan grande como para que nos represente la situación actual, valga la redundancia. Bueno, pues ese sería un error muy frecuente, que el periodo de recolección de datos no es el adecuado. El tercer elemento también es un error muy frecuente. Y ese error frecuente es que no clasificamos o no se hace una clasificación adecuada de los elementos o los conceptos que se van a graficar en el diagrama de Pareto. Veamos este ejemplo. Vemos que las piezas que fallan más frecuentemente es por dimensiones inadecuadas de la pieza. Pero luego la segunda más frecuente dice sin clasificar. Es muy frecuente que cuando están en la línea los operadores clasificando las piezas, algunas no las clasifican y entonces simplemente la rechazan, es mala, ya sea para retrabajo, ya sea para desperdicio, pero no le ponen una clasificación. Entonces, esta información es la segunda más frecuente, a veces es la primera, la más frecuente, y evidentemente eso hace que nuestro Pareto entonces no sea representativo de la situación actual, porque no sabemos en realidad cuál es la clasificación de los defectos, y entonces algo que a lo mejor aparece como no muy frecuente, a lo mejor la mayoría de estos sin clasificar es por color incorrecto o por dureza, y entonces estos en lugar de estar en último, antepenúltimo lugar, podrían ponerse en los primeros lugares y entonces poner un enfoque hacia ellos. Si continuamos viendo este ejemplo, vemos que dice rayones, golpes, rasguños, raspones. Todo eso pudieran ser realmente un manejo inadecuado del material. Entonces la pieza, el operador no está poniendo atención y la está rayando, la está golpeando, la está raspando, etc. Pero en realidad es las mismas causas, es falta de atención del operador y por lo tanto las soluciones podrían ser muy similares. Entonces, en lugar de tener separado, tan estratificado todos estos tipos de defectos, en realidad estamos hablando de la misma cosa, de forma que podríamos unir rayones, golpes, raspaduras con un tema de daños a la pieza, daños por manejo inadecuado de la pieza, por ejemplo, y entonces esto que aparece como tercero, cuarto, quinto, penúltimo lugar, pues se podría poner como la primera causa, la causa más importante sobre la cual deberíamos de atacar. Así que realmente nuestro Pareto nuevamente no nos ayudaría a priorizar adecuadamente cuando tenemos una clasificación inadecuada de los elementos que vamos a graficar. Pues bien, veamos la siguiente. El cuarto punto es el enfoque en los focos vitales. Esto más bien es una recomendación, es una sugerencia. Recuerden que el principal objetivo es priorizar. El principal objetivo del Pareto es identificar cuál es el 80-20, cuáles son el 20% de los elementos que generan el 80% del impacto. Así que tenemos que identificar o enfocarnos en los focos vitales. Hay ocasiones en las cuales tenemos Paretos, diagramas de Paretos que tienen una enorme cantidad de elementos graficados.
Pongamos un ejemplo, aquí tenemos un Pareto que tiene A, B, C, D, F, G, H, I, bueno, por ejemplo. A veces tiene muchos más que esos elementos graficados. En realidad no me interesa mucho los defectos o los problemas o la frecuencia de E, F, G, H, I, esos son los triviales. Realmente lo que me interesa es enfocarme en los pocos vitales, los primeros. De forma que una recomendación es: no necesitan tener la clasificación en detalle de todos los elementos por las cuales o todas las causas por las cuales ocurre el defecto o lo que ustedes quieran graficar. O los elementos, los conceptos, ¿no? ¿En qué gasto? Bueno, pues pago la hipoteca de la casa, pago el automóvil, eso está bien. Pero luego, por ejemplo, no, pues me gasté en unas palomitas en el cine, me gasté en refrescos, me gasté en... entonces se empiezan a generar una enorme cantidad de elementos. De tal manera que los muchos triviales, no necesariamente todos, pero la mayoría de los que son muchos triviales, los pueden agrupar en una categoría que son otros. Si bien hay muchas cosas ahí y no pueden no estar incluso relacionados entre sí, realmente los pueden meter como otros. En este ejemplo, pues yo estaría graficando A, B, C, D, que son los más frecuentes, y luego todos estos pequeños los metería en una sola categoría que sería otros. Al final, mi decisión no va a estar enfocada en los triviales, sino mi enfoque va a ser identificar cuáles son los vitales y por lo tanto enfocarme en los vitales. Pues bien, vamos por la última. Lo último de lo cual quiero hablar es relacionado a graficar. ¿Qué graficar en el diagrama de Pareto? Recomiendo graficar el defecto o bien recomiendo graficar la oportunidad. A ver, trataré de explicarme con un ejemplo. Supongamos que en un mes, X mes, estos son los gastos que yo tengo en la producción de cierto producto, valga la redundancia. En lo que más gasto es en mano de obra. El segundo concepto en el que más gasto es en la materia prima principal. Si yo hiciera piezas de inyección de plástico, pues en el plástico, en el ABS, los pellets de ABS. En herramientales, construcción de herramientales, mantenimiento de herramientales, instalación de herramientales. Electricidad sería la siguiente, y después muchos otros, los cuales metí en una categoría, como ya recomendé, a la cual ya le estoy llamando otros. No obstante, si yo viera este Pareto, yo pensaría que mi mayor enfoque debería de ser en la mano de obra y después seguida en la materia prima principal. Ahí es donde debo de enfocar mis esfuerzos para ahorrar o para mejorar. No obstante, si yo lo que viera sea cómo ando con respecto al estándar, cómo ando con respecto al benchmarking, cómo ando con respecto al diseño o al ideal, etcétera, pues entonces a lo mejor me encontraría con cosas como esta. La mano de obra, la verdad es que ya he hecho varios recortes, varias optimizaciones, tiempos y movimientos, lean manufacturing, etcétera, y la verdad es que ya estoy bastante optimizado, así que ya no tengo mucho de dónde cortarle. La materia prima principal, si yo checo contra mi bill of materials, lo que en teoría debería yo de gastar de materiales, por ejemplo, pues a lo mejor me encuentro con que ando por aquí y entonces tengo toda esta oportunidad para ahorrar porque estoy teniendo desperdicio de material en los arranques, scrap, etcétera, ¿no? Pero en herramientales a lo mejor ando por acá. Y entonces estoy teniendo un enorme gasto en herramientales porque no los estoy cuidando adecuadamente, no estoy usando el material adecuado, la gente que está haciendo el mantenimiento no es la adecuada, en fin. Y bueno, a lo mejor en electricidad estoy súper optimizado y entonces ahí ya no hay mucho más de dónde ahorrarle. Yo ya hice mis proyectos para
el factor de servicio, el factor de potencia, perdón, en fin, diferentes elementos y ya tengo un mínimo ahí de oportunidad. De forma que si yo hiciera mi Pareto, pero no sobre el costo total, sino sobre la oportunidad, pues seguramente vería que el concepto en el cual tengo mayor oportunidad sería en los herramientales. Esta sería la número 1, los herramientales. La número 2 vendría siendo la materia prima principal. Materia prima principal. La número 3, pues posiblemente ya sería la mano de obra. Mano de obra, que ya es mucho menos la oportunidad. La electricidad, que ya sería muy poquita la oportunidad en la electricidad. Y entonces mi decisión cambiaría de forma muy importante, cambiaría de forma radical. Y si bien no era mi principal enfoque, si yo hubiera tomado el costo total, ahora resulta ser que mi mayor enfoque debería de ser los herramientales. Pues bien, si bien hay muchos errores más que se cometen en la elaboración de un diagrama de Pareto y también pudiera dar algunas recomendaciones adicionales, quisiera enfocarme en estas que son las más frecuentes, las principales. Y bueno, pues espero verlos en el futuro. No olvides hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y suscribirte a este canal. Hasta la próxima. De las herramientas que en calidad hallarás, el Pareto es clave y lo recordarás. Aoki Ishikawa fue su creador, al principio Pareto le da su valor. En la vida las cosas no están parejas, como riqueza en pocas cabezas. Pocas cosas hacen gran alboroto, a esas vitales hay que darles voto. El principio 80-20 es su bandera, lo citaba Jordan en toda su carrera. De muchas causas un problema genera, pocas lo resuelven de forma sincera. De las herramientas que en calidad hallarás, el Pareto es clave y lo recordarás. Aoki Ishikawa fue su creador, al principio Pareto le da su valor. Para ser eficaz, piensa diferente, no te desgastes en lo irrelevante. Pon tu esfuerzo donde hay más impacto y usa Pareto para ese acto. Con barras se forma esta herramienta y con claridad tu análisis aumenta. Compara conceptos y su frecuencia en un tiempo dado con consistencia. Las herramientas que en calidad hallarás, el Pareto es clave y lo recordarás. Aoki Ishikawa fue su creador, al principio Pareto le da su valor. Pareto da datos de severidad, ocurrencia, pero requiere de buena conciencia. Define categorías con precisión y elige bien tu recopilación. El primer paso para prosperar es lo importante saber enfocar. Haz tu Pareto con mente brillante, no trabajes duro, sé más elegante. Las herramientas que en calidad hallarás, el Pareto es clave y lo recordarás. Aoki Ishikawa fue su creador, al principio Pareto le da su valor. Among your tools, the quality provides. Pareto's counsel and truly guides. Though Ishikawa brought it to light, Pareto's law gives it its might. In life, things really the same. Wealth is held by just a few names. Few causes spark the loudest shout. Those out of you we must seek out. The 80-20 rule leads the way. Duran taught it in his day. From many causes a problem may grow, but fix the few and results will show. Among your tools, the quality provides. Pareto's counsel and truly guides. Though Ishikawa brought it to light, Pareto's law gives it its might. To be efficient, think with care. Don't waste your strength just everywhere. Focus where the impact is strong. Pareto will help you all along. This tool is formed with bars on it. It makes your data clear and sweet. It shows what's frequent side by side within a time frame well defined. Among your tools, the quality provides. Pareto's counsel and truly guides. Though Ishikawa brought it to light, Pareto's law gives it its might. Pareto shows just frequency your weight, so define your terms before it's too late. Choose the right time frame for what you track and measure the flow and strength that you lack. The first step to a life gain is focusing on what's not in vain. Use Pareto and use your brain. Don't just work hard, work smart and sane. Among your tools, the quality provides. Pareto's counsel and truly guides. Though Ishikawa brought it to light, Pareto's law gives it its might.